escogimos dentro de las jornadas de patrimonio de este año este pozo en concreto porque nos parece que es absolutamente emblemático de la historia de la minería y del movimiento obrero en la minería asturiana. De la minería porque es de los más antiguos, si no el más antiguo, bueno, el más antiguo y el de Arnao, pero hay una cierta discrepancia entre los expertos sobre cuál fue el primer pozo que se profundizó, pero este pasó por ser el más antiguo de los pozos de la cuenca, y además de eso reúne la condición de haber acogido una colonia penal que además alimentó organizaciones clandestinas desde el principio de los años 40, hay organización dentro de los presos de la colonia de este pozo, que dio lugar a conflictos emblemáticos, que fue un pozo de referencia, que marcó la pauta de conflictos desde el 57 en adelante y que lo siguió siendo después en democracia. Hay alguna persona aquí que puede contar de la dictadura y de la democracia, y ahora acoge la memoria documental de la minería asturiana, el archivo más importante que hay, el de las empresas que dieron lugar a la constitución de UNOSA y que están aquí, de manera que para la investigación histórica este sigue siendo un espacio de memoria. Esas son un poco las razones que nos trajeron o que nos llevaron a escoger este sitio, aunque no hayamos estado muy brillantes en la gestión con UNOSA, que estamos echados a la calle. Óscar, si te parece, expliques un poco el espacio y luego nos trasladamos a la Casa de Cultura. Bueno, en la línea de lo que comentaba Rubén, saben ustedes que esto está abierto entre semana, o sea que aunque ahora comentemos un poco el espacio desde fuera por la imposibilidad de entrar, en cualquier momento se puede acceder a la plaza, no solo si van al archivo, esto suele estar abierto. Y el tema de lo de UNOSA, de no abrir, bueno, ya saben que tiene pues un poco la política actualmente la empresa UNOSA de que las visitas se hacen en Sotón, por eso lo abrieron al público y son más reacios a abrir ahora espacios que no sean el Sotón. Bueno, estamos en un lugar, como bien decía Rubén, de los más emblemáticos, no solo por la actividad minera aquí en Fondón, también por lo que nos trae hoy aquí, que es sobre todo los movimientos obreros, la lucha, ¿no?, en la época de la represión franquista, que también está muy vinculada a este pozo, y estamos en uno de los lugares o en las proximidades aquí del Fondón donde surgió o donde se cree que surgió la actividad minera aquí en el Valle del Nalón. Muy cerca de aquí está la bocamina La Nalona, que dio lugar a una serie de minas de montaña, ¿no?, que fue como empezó la actividad aquí en esta cuenca antes de que hubiese minería de pozo vertical. Perdón por la voz porque estoy hoy completamente afónico. Y ya Casado de Torres, a finales del siglo XVIII, en 1792, ya nombra, ¿no?, la actividad minera en esta orilla del Nalón. Ya saben que Casado de Torres fue uno de los que primero vio la importancia de este recurso mineral aquí en Asturias, que fue el que planificó la canalización del Nalón para sacar con las chalanas el carbón hacia el puerto de San Esteban de Pravia, en lo que llamaban la empresa del Nalón, una obra para la cual, bueno, pues la ingeniería en aquel momento no dio la talla y a los pocos años se abandonó. Pero ya es bastante, digamos, relevante que en esa época tan temprana, a finales del siglo XVIII, ya se hable de la importancia, ¿no?, de estos yacimientos, que, bueno, hay algún testimonio puntual de su explotación, incluso con anterioridad, ¿no? Todos conocerán, algunos de ustedes habrán oído hablar del cura del Viso, ¿no?, también aquí en Langreo. Bueno, pues así comenzó, como digo, esta actividad en el entorno en el que nos encontramos, primero con minería de montaña, que eran galerías horizontales que se hacían en distintos pisos altitudinales por las laderas de estos valles, donde los mineros entraban a trabajar por su propio pie, entraban caminando por la ladera y directamente en la bocamina, y desde donde la producción de carbón se bajaba a través de varios sistemas, ¿no?, ferrocarriles planos inclinados, cables aéreos que cruzaban incluso en algunos casos de una ladera a otra con cangilones transportando el carbón con el fin de llevarlo a el fondo del valle principal, donde era cargado en el ferrocarril. El ferrocarril fue algo fundamental también para el desarrollo de la minería aquí en la cuenca central asturiana, ya que permitió la salida del carbón hacia el puerto de Gijón, ¿no?, con esa primera línea que se hizo aquí en Asturias,
una de las primeras también de España, que fue la que comunicaba precisamente Langreo con el puerto de Gijón. O sea que en aquel momento, a falta de tener centros de consumo locales del carbón, por lo menos podíamos exportarlo, podía sacarse hacia otros puntos a través del puerto gijonés. Esos centros de consumo comenzaron a fraguarse también en la segunda mitad del siglo XIX. Tenemos el caso pionero de lo que luego fue Fábrica de Mieres en la zona del Caudal, que bueno, al principio no salió bien la cosa y tuvieron que retrasar su puesta en marcha porque allí sí que carecían de un sistema de ferrocarril, de un sistema de transporte eficaz, pero sin embargo esos centros de consumo sí que tuvieron éxito aquí en Langreo, con la creación de la que fue la mayor empresa siderúrgica, la mayor fabricante de hierro y de acero del siglo XIX en España, que fue la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera. Duro Felguera se establece aquí al lado, donde hoy día está la ciudad de Barnalón, como muchos de ustedes saben, y fue una empresa que enseguida se dio cuenta de que no solo podía fabricar hierro y acero, sino que también podía controlar la minería, con lo cual tenía ya el negocio redondo, ¿no? Con el carbón, que era algo necesario para la actividad siderúrgica, en un principio lo suministraban empresas, pero Duro Felguera, digamos que con el tiempo fue comprando, fue aglutinando a todas esas pequeñas empresas mineras que había por aquí, por la zona del Nalón, próximas a la fábrica de la Felguera, y se constituyó también como una empresa minera de primera orden, ¿no? Llegó también a ser la mayor productora de hulla, ya saben el tipo de carbón que se extrae en esta cuenca, de toda España, ¿no? Duro Felguera. Bueno, pues Duro Felguera compra las concesiones mineras que hay en esta zona de aquí y crea el Pozo Fondón. Ese cambio de minería de montaña, de minería horizontal a minería de pozo, podemos decir que se produjo sobre todo en la época de la Primera Guerra Mundial, aunque hay casos pioneros. Comentaba Rubén el caso del primer pozo de Asturias, que es el Pozo de Arnao, y luego ya aquí en la cuenca pues hay un poco de polémica, ¿no?, sobre cuál fue el primero. Posiblemente haya sido el Pozo Fondón, porque ya algunos autores hablan de que en 1905 se estaba profundizando este pozo, el primero, eso sí, de Duro Felguera. También se habla de que fue el Pozo Entrego. También tenemos, si se tiene en cuenta la cronología, ¿no?, de inauguración de parte de esos edificios, 1915, tendríamos también otro anterior a Fondón en el Valle del Caudal, que sería la Rebaldana, ahí en el Valle de Turón. Y bueno, digamos que sin entrar en cuál fue el primero, cuál no, tampoco es, digamos, el más grande, ni es el más famoso, ¿no?, de toda la cuenca, que en ese caso sería María Luisa por la canción. Bonito, bueno, pues si hablamos de su patrimonio arquitectónico, con esa estética tan de Duro Felguera, tan marcada, que luego comentaré brevemente, no podemos decir que es un pozo feo, pero a lo mejor tampoco es el más guapo, pero sí que es un pozo muy emblemático por esos motivos, ¿no?, por ser uno de los primeros, por ser uno muy vinculado a todo el movimiento obrero y a ese movimiento, ¿no?, en contra de la represión franquista, y por ser uno de los que contó, por desgracia, con una colonia penitenciaria, que bueno, lo llamamos colonia penitenciaria, hay muchos eufemismos, pero en realidad eran verdaderos campos de concentración. No quedan restos de esa antigua colonia, de esa colonia penitenciaria, porque son cosas que la memoria intentó borrar posteriormente. Que yo sepa, aquí en la cuenca sí que hay un edificio que todavía se mantiene en pie, que es el de la colonia de Mosquitera, del Pozo Mosquitera, que hoy día está convertido, esa nave, ese edificio, en un geriátrico, ¿no?, allí en Tuilla. Pero, por ejemplo, de la colonia que tenía la empresa Carbones Asturianos en la parroquia de Ciaño, tampoco queda ningún resto. En algunos casos, como digo, bueno, pues porque esa memoria se intentó borrar. De hecho, una de las misiones que tenemos nosotros en estas jornadas es que esa memoria no se pierda, por lo menos el recuerdo, ya que físicamente no podemos contar con los espacios, y en otras ocasiones también se perdieron porque eran edificaciones bastante precarias, ¿no? No se hacían con ninguna intención de que fuesen edificaciones de calidad y por lo tanto que se mantuviesen en un tiempo muy dilatado. La que estaba aquí en el Fondón ocupaba toda la zona, pues parte donde está ahora el economato, toda la zona por debajo de este nudo, ¿no?, de estas vías de comunicación. Eso puede verse en alguna foto
bueno, iba a decir antigua, no tan antigua, porque hay fotos de los 60 donde todavía se ven esos edificios. Eran 7 bloques, 5 ahí abajo y 2 donde está el economato. Eran de tipología de barracón, de una sola planta, con una planta rectangular bastante acusada, y que llegaron a contar, bueno, pues porque el régimen así lo obligaba, también con capilla. Estuvo en funcionamiento 19 años la colonia de aquí del Fondón, concretamente desde el año 1940, desde enero de 1940 hasta finales de enero de 1959, o sea, 19 años, donde aquí vino gente de todas partes de España, gente contraria al régimen, presos políticos, que eso ya es bastante significativo, ¿no? Normalmente tenían esa intención de desarraigar a la gente, entonces normalmente no eran los presos políticos aquí los que trabajaban en la colonia que había aquí, aunque sí que hubo algún caso, sino que se traía de otras partes, ¿no? Por esa cosa también de desarraigar, de llevarlos fuera, claro. Muchos de aquí, de hecho, estuvieron en minas en Palencia y demás. Los trabajos que desempeñaban estas personas pues eran los peores que había en la mina. Les daban los peores trabajos, cobraban en teoría 2 pesetas en 1940, pero que al final les descontaban la comida y les descontaban como un alquiler, una especie de renta, entonces les quedaban como unos 50 céntimos, teniendo en cuenta que lo que ganaba un minero en 1940 eran pues unas 8 pesetas más o menos, ¿eh? Fíjense qué diferencia de 8 pesetas a 50 céntimos. Y bueno, lo que mantenía, ¿no?, quizá a esta gente trabajando a pesar de las circunstancias con cierta ilusión, era que sabían que estaban redimiendo parte de su condena, porque cada día que trabajaban aquí les quitaban 2 días de condena. O sea que bueno, pues era una forma también de reducir, ¿no?, esas condenas que en algunos casos pues las había de 30, 40 años o incluso más. Por desgracia, como digo, no se conservan estas colonias. La de aquí del Fondón, pues evidentemente también por estar situada en una zona muy céntrica, ¿no?, dentro de lo que es la actual ciudad de Langreo, una zona donde hoy día pues se instalaron todas esas comunicaciones tan necesarias. Pero también es una pena, y aprovecho para decirlo, que no se conserva casi ninguna en España, y las que se conservan pues no están en muy buen estado. Yo conocí una colonia parecida, por ejemplo en Barrios de Luna, donde estaban los presidiarios, ¿no?, que hicieron el embalse de Barrios de Luna, que todos conocerán, y allá hasta hace unos años, porque pertenecía a la parroquia de La Felguera, estaban en pie todos aquellos barracones, y de hecho organizaba la parroquia de San Pedro de la Felguera campamentos, ¿no?, para los críos, a los cuales yo acudí durante 20 años. Entonces, bueno, pues tengo un poco esa idea, ¿no?, o intento hacerme la idea, aunque de aquella yo no sabía que había sido todo aquello, pero hoy día me imagino pues las condiciones que tuvieron que sufrir esas personas viviendo en esos barracones, que no eran nada cómodos ni casi, digamos, que salubres, ¿no? Que hay que tener en cuenta también que aunque estos presos tenían pues asignados unos 100-150 gramos de tocino al día, al final los guardias civiles, la gente que les controlaba, utilizaban esa carne tan necesaria, ¿no?, para dar energía para trabajar en la mina, en el extraperlo. Entonces a ellos lo que les llegaban pues era nada, y un poco de aguachirri con bueno, pues alguna legumbre, un poco de arroz y demás. O sea que imagínense también lo que era trabajar en esas condiciones. Las empresas que se acogieron a tener este tipo de mano de obra esclava, porque eran en realidad mano de obra esclava, pagaban al Estado, pero pagaban una cantidad miserable. En el caso de la colonia del Fondón y de Duro Felguera, que fue la empresa que aceptó, ¿no?, tener este tipo de trabajadores, la empresa ya, como digo, en 1959 vio que aquello no era viable, y fue la propia empresa la que dijo, bueno, pues aquí vamos a dejar ya este tipo, ¿no?, de explotación. Y ya, bueno, en cuanto a lo que es el Pozo Fondón, que como ya comentamos no tuvimos la suerte de entrar a verlo, hoy día tiene uso, por eso se conserva en tan buen estado, 2 usos diferenciados
Uno de ellos es servir de archivo histórico de la empresa UNOSA, que sería todo ese edificio de ladrillo que tenemos en este lado. Y luego por otro lado tenemos la Brigada de Salvamento Minero, que ocupa esta otra nave, ¿no? Y que sigue también en funcionamiento. No sé si ya a partir de, por desgracia, de diciembre de este año no tendrán ya mineros a los que salvar. La Brigada de Salvamento Minero, bueno, por si alguien no lo conoce o no sabe qué es, pues son esas personas que en caso de que haya un accidente en un pozo son casi expertos en todo, ¿no? Porque tienen que saber de minería, saben de primeros auxilios, apagan incendios, saben de, pues eso, de atender, ¿no? a las víctimas. En realidad son unos héroes. Y es una pena que no hayamos podido entrar, porque yo tuve el privilegio de hacer alguna visita con gente, ¿no? Y la verdad que te explica muy bien todo. Pero bueno, si tienen ocasión en otro momento en los que estén con algo de actividad, pues poder ir a visitarlo. Y en cuanto al archivo, pues es uno de los mejores archivos mineros que se conservan en toda España. Como comentaba Rubén, las empresas, a medida que se iban integrando en UNOSA, las empresas privadas que fueron integrándose en la pública UNOSA, pues se integraban con todo su patrimonio, con los pozos, con la plantilla, con la maquinaria y con todo el patrimonio documental. Por eso todo se trajo aquí, se fue clasificando y bueno, aquí también no puedo evitar decir, cuando estamos hablando de patrimonio documental, que aunque sea un buen archivo, aunque sea muy importante, aunque haya muchos documentos, pues hay muchas carencias también. Por un lado, faltan muchísimos documentos que nos hablen de lo que estamos comentando, de la colonia del Fondón, de todos estos temas que son un poco incómodos actualmente, y todo eso desapareció. Hay muy poca información también, por ejemplo, sobre accidentes, que era otro tema incómodo para las empresas. Y luego, por desgracia, faltan muchos documentos de muchas empresas que no se trajeron aquí, digamos, a tiempo. Yo siempre cuento el caso porque lo viví de primera mano, con todo el archivo que había de Carbones de la Nueva en el Pozo San Luis, que yo cuando entré a la casa de aseo, pues allí tenían, antes de que se hiciesen todas las rehabilitaciones, tenían todo el archivo apilado en una montaña para absorber una gotera que caía de la casa de aseo y así no dañara el edificio. Entonces allí estaban todos los documentos de la empresa, planos de labores, información también privada, ¿no? Como nóminas y demás, todo allí tapando y evidentemente pudriéndose esa gotera. UNOSA trajo esos documentos aquí al archivo histórico. De hecho, los tuvieron en la planta baja, en una sala, tenían que entrar con mascarillas porque aquello no había quien lo gestionase, y se intentó salvar lo que se pudiera, ¿no? Pero al final, cuando un par de años después fui a preguntar por las carpetas, por el archivo de la empresa Carbones de la Nueva, de toda aquella montaña de papeles que había, me sacaron 2 archivadores así, chiquitinos, y eso era todo lo que se había podido salvar. Por eso digo que tenemos que ser sensibles también con este patrimonio documental, que en muchos casos pues ya es irrecuperable, ¿no? Como lo que comenta a veces Rubén, ¿no? Con el archivo de Naval Gijón y demás. Bueno, ya yendo un poco a lo que es el tema del conjunto patrimonial del Fondón, hoy día lo vemos amputado, porque si pueden entrar a la plaza verán que tiene un castillete, pero este pozo era un pozo doble, tenía 2 pozos en paralelo, el principal de unos 5 metros de diámetro, 483 metros de profundidad, y el auxiliar un poco más corto, 300 y pico metros, y también más estrechín, de 3,80 metros de diámetro. Tampoco es otra incógnita, ¿no? Porque el castillete, uno de ellos, UNOSA decidió amputarlo, lo vendería, me imagino, para chatarra, en un momento que yo creo que lo recuerdo entre finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Que fue coincidiendo con el cierre del pozo, cuando a algún buen señor se le ocurrió, pues eso, cortar un castillete. Fue antes de la ley de patrimonio, que como saben, pues hoy día evita que muchos de estos castilletes sean destruidos, ¿no? Aunque haya cesado la actividad en el pozo minero. Lo más antiguo que se conserva de todo el conjunto del Fondón es la bocamina La Nalona, de 1840, y en los edificios ya de la época de Pozo destaca la casa de máquinas, que no sé, apenas se ve desde aquí, los que están por aquel lado
igual la pueden ver detrás justo del castillete que queda. El edificio es de 1915, aunque se amplió en los años 30, y de esa misma época, de los años 30, son también estos edificios de ladrillo que, por ejemplo, la historiadora del arte Mónica García Cuetos, estudiosa del patrimonio de Duro Felguera y también de aquí del Valle del Nalón, siempre los explica como el estilo duro, ¿no? El estilo Duro Felguera. Son edificios, como ven, de ladrillo que comparten estética con otras instalaciones de la misma empresa. Por ejemplo, la fábrica de la Felguera, los que la conozcan, que me imagino que son la mayoría de ustedes, ya ven que también está construida con esos materiales, con una estética muy parecida, y luego otros pozos mineros como puede ser María Luisa o Mosquitera, que también fueron de esta misma empresa y que también mantienen ese estilo común. Las instalaciones del Fondón se conservan prácticamente en su totalidad, donde está hoy día el archivo, donde se encuentran, bueno, ahí estaba la lampistería, la casa de aseo, oficinas también había, tenemos también la nave de talleres, se conserva también un polvorín, se conserva la casa de máquinas, y en los años 60 se hizo el pabellón de embarque, ¿no?, que unía los dos castilletes con un mosaico con alegorías a la minería, que bueno, pues también desapareció en parte. A la vez que cortaron el castillete, pues decidieron eliminar parte de ese mosaico, que es una pena que no se conserve hasta nuestros días. Con todo esto, dígame. El mosaico cayó porque hubo una explosión ahí y marchó con él. Estábamos trabajando aquí en la paqueta allí. Y no os dio por recuperarlo. No lo recuperaron. Luego pusieron un tabique de ladrillo, cargaron y ahí está. Pues yo eso no lo había encontrado en ningún lado, pero bueno, imagina que algo había pasado con él, porque si no, no tiene sentido ya tener muy mala fe que alguien vaya a quitar un mosaico que no estorba para nada. Lo que sí tuvieron un poco mala fe fue cuando quitaron uno de los dos castilletes, ¿no? Seguramente, como digo, para venderlo para chatarra. Bueno, pues casi no voy a añadir aquí nada más, porque yo creo que en esta visita que vincula la memoria y el patrimonio del Fondón con la memoria histórica, los protagonistas de hoy son la señora Anita Sirgo y Fausto, ¿no? A mí, de hecho, me da un poco hasta de reparo intervenir hoy teniendo pues a esta gente que nos va a contar de primera mano la parte humana vinculada a este patrimonio que tenemos aquí en el Fondón. Y como sabíamos que no íbamos a poder acceder, o que no nos facilitaba UNOSA ningún espacio para poder estar más cómodos, el Ayuntamiento de Langreo nos abre la Casa de la Cultura de Sama, que hoy día por ese estado estaría cerrada, pero allí tenemos un espacio para poder estar sentados y conversar tranquilamente y escuchar, que es lo realmente importante, ¿no?, la historia humana y la historia de lucha que hay vinculada a este patrimonio en las voces de sus protagonistas. O sea que no quiero enrollarme más y bueno, si me acompañan, vamos a ir por aquí por la calle La Nalona hasta la Casa de la Cultura, donde nos estarán esperando los compañeros. Muchas gracias a todos. Acaba de marchar su ajo con el agua. Cuando queráis empezamos, Vamos a esperar por agua y...
Sí, digo unas palabras yo, pero luego te... Decir algo de prueba, decir algo de prueba. Di un, dos, tres. Di un, dos, tres. Sí, hola, uno. Funciona. Sí, funciona. Sí. Sí funciona. Igual hay que ponértelo más cerca. No, va. Bueno, primero él y luego tú. Mientras esperamos, aprovecho para pasar esto, mientras esperamos que traigan el agua, ¿te parece? Vale. Y así entretenemos a la gente. ¿Dónde vas? A ver si tenemos accidentes. Que digo, traje para que echéis un vistazo si queréis, un plano original del ejército, del destacamento penal del Fondón, ¿vale? Y original, podéis echar una huella, pero no tenéis que devolver, ¿vale? Yo del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, en realidad, si no hice que hicieran planos del destacamento penal, yo que hicieronlo para... No hay nada, es esa hoja y no tiene nada por detrás, está entendida porque no se cree. Hicieron el plan para intentar averiguar los motivos de una de las fugas que hubo en el destacamento penal del Fondón, que hubo muchas a lo largo de la historia, ¿vale? Lo pasáis por ahí y eso. Bueno, buenos días otra vez. Hoy tócame disculparme cada vez que tomo la palabra, ¿no? Porque visteis que Anita estaba con nosotros en el Fondón, pero por un malentendido entre ella y yo, no es que no quiso venir. Tiene un disgusto porque no pudo venir, porque subió a Soto a un acto de memoria histórica. No nos habíamos entendido respecto al horario, porque si no hubiera hablado allí in situ y listo, pero no me lo dijo de la que venía en el coche cuál era el horario y yo había prometido que la subía yo porque había entendido que teníamos tiempo. No nos entendimos, ya lo lamento especialmente porque la propia Anita se disgustó, pero estaba nerviosa, no quería faltar a un acto al que va todos los años y bueno, teníamosla allí, hubiera podido hablar allí mismo, pero tenemos de todas maneras a Fausto que no oye pequeña cosa, ¿no? Pero sí quiero hacer referencia a lo que Anita nos hubiera podido contar si yo me hubiera comunicado mejor con ella, que tiene que ver con el papel que las mujeres jueguen en la huelga del 62 en particular, porque Anita en la huelga del 62, en este mismo espacio donde hoy estábamos, en el espacio donde estaba la escombrera y en ese ámbito, formó parte de un piquete de mujeres que fueron los que extendieron y los que sostuvieron la huelga. Eso ya lo tienen contado muchas veces, está grabado y filmado en ficción y en documental, ese piquete en el que están tornando los esquiroles, como ella dice, ¿no? Echando maíz en un tipo de acción que era muy frecuente en la época y que apelaba, desde su condición de mujeres, apelaban a la virilidad o a la masculinidad de los hombres, a la falta de hombría de los esquiroles, y de ahí lo del maíz y las gallines, ¿no? Y desde esa misma condición de mujeres se hacían fuertes y de alguna manera transgredían el rol de lo que se esperaba de ellas. Abandonaban el ámbito doméstico, extendían el conflicto, articulaban la solidaridad, sostenían la lucha en los momentos más difíciles, hacían aquellas cosas que los hombres no podían hacer. Los piquetes en aquel momento no los hacían los hombres y sin embargo sí los hacían las mujeres. Anita tiene además una vinculación con ese pozo especial porque Alfonso, el marido, también había trabajado allí, ya no estaba en el 62 porque había sido despedido en el 60, pero había sido minero de ese mismo pozo. Ya lo dije antes, el Fondón está vinculado a la memoria de la minería asturiana de forma emblemática y está vinculado a la memoria del movimiento obrero. Esa colonia penal que hubo y de la que Óscar ya nos dijo que no queda ningún vestigio físico, tiene, por lo menos ahora, una placa ahí a orillas de la carretera, en la zona de la rotonda, recordando la existencia de esa colonia penal. Esa colonia penal es esa que está circulando por ahí en el mapa de Amaya, que tenéis que devolver.
fue también un foco de resistencia desde el principio. Hay una organización socialista entre los presos de la colonia que se crea en torno a finales del 41, principios del 42. Hay también organización comunista y algunos de los comunistas que están en esa colonia van a ser personas absolutamente claves en la organización del partido y de la resistencia obrera en los años 50, Miguel Arenas y Saturnino Márquez muy en particular, y en ese tiempo empieza a tomar el relevo una generación nueva de jóvenes. Uno de esos jóvenes está aquí hoy con nosotros y yo también una persona absolutamente clave, no solo en el Pozo Fondón, sino en la cuenca del Nalón y en la resistencia en Asturias. Aquí sigue todavía con nosotros. Ese pozo y el pozo de inicio de la huelga del 57 y a la par con María Luisa también de la del 58, y sigue siendo un pozo de referencia en el movimiento obrero durante el resto de la dictadura y lo seguirá siendo en democracia. En los años 80, en un pozo que está hegemonizado por comisiones obreras, ahí están líderes no solo del pozo, sino de la minería asturiana, Emérito Álvarez o Fernando Bello, que anda por ahí, sí, ya consiguió aparcar. Yo creo que todas estas cosas merecen ser recordadas porque tienen importancia para ser recordadas y deben ser recordadas porque tenemos una cierta deuda. Yo creo que tenemos no solo el derecho, sino también el deber de recordar esas cosas, una deuda con aquellos resistentes y con aquellos luchadores, y que hay una cuestión de principios en reivindicar eso y una cuestión de principios en el espejo en el que nos deberíamos de mirar. Deberíamos de mirarnos siempre en los espejos de aquellos a los que nos gustaría parecernos, aunque no seamos capaces de estar a su nivel, y este y el tipo de gente al que a mí por lo menos me gustaría haber sido capaz de parecerme. Ya sé que estoy muy por debajo, pero en lo que lleva el Fondón ahora, los elementos de memoria, aparte del recordatorio de la colonia penal que está en el exterior, en el interior hay un busto de José Manuel Felgueroso, que fue presidente de UNOSA, y un mosaico que, como se nos acaba de explicar, está deteriorado a causa de una explosión y que nunca fue restaurado. No hay ningún recordatorio a lo que ese pozo representó en la historia del movimiento obrero. No voy a ni siquiera cuestionar que José Manuel Felgueroso esté ahí, fue ingeniero del pozo, de los presidentes de UNOSA, quizá él y Tejuca fueron los únicos que realmente tenían implicación y se sentían identificados con la minería asturiana y no eran simplemente gestores de una empresa que les importaba poco o nada, pero, hombre, bien podría haber algún tipo de recordatorio a los presos de la colonia, a los resistentes antifranquistas y a lo que ese pozo representó para el movimiento obrero. Y no quiero consumir más tiempo, quiero escuchar a Fausto y siento mucho, ya insisto, culpa mía, no me comuniqué bien con Anita, no controlé bien cuál era su horario y ella no me advirtió de la hora a la que pensaba marchar. Yo había prometido que la subía yo, pero es evidente que eso no pudo ser. Bueno, yo voy a intentar hablar de lo que yo quería hablar, de la huelga del 57 del Fondón, y a continuación la del 58, porque ya era en sí la antesala del 58, de la huelga general política. Entonces, podría dar primero los nombres, porque tiene importancia más o menos la dirección que había, que era Saturnino, Arenas, Paquillo, Ramonín, Serrano, que es tierra de María Luisa, y Domingo de María Luisa. Después estaba Cabrera, que también de San Mamés, hablo de la colonia, y Cadenas. Luego estaba Pertegal, aquí la dirección Manolo, el hombre de Morita, y Manolo de Barros, que cayó también. Estaba también en la dirección, más o menos, estaba Juanín Zapico, no Juanín, el de comisiones, Juanín Zapico, el de la cantera, que se habla muy poco de él y fue uno de los camaradas que más contribuyó en esas últimas huelgas. Y estaba también Higinio Canga,
Entonces esto más o menos ya era la dirección que había, y los promotores de la huelga y de otros, la del Fondón. Estos camaradas, yo pienso que había que tenerlos no sé en dónde, porque estos camaradas venían de luchar de la República a redimir al Pozo Fondón y a Samamés y a otras colonias. Y estos camaradas en esa época fueron fundamentales para desarrollar la política del partido. Una organización que no había organización, porque claro, la organización que había ya era imposible. Por ejemplo, en el Pozo Fondón, pues posiblemente tenía cerca de unos 1000 obreros, y que yo recuerde en el 58, cuando yo me hice responsabilidad del Fondón, porque por San José, en el 58 hubo una redada que cayó el partido entero. Entonces había más o menos esa cantidad, de 18, 19. Estos camaradas prepararon una huelga, tenían que tener una experiencia, que no hubo un fallo. La huelga venía del anterior recalentamiento, como pasa en todas las huelgas. Ahí andábamos descalzos, medio descalzos, no había viento, no había nada de nada. Los que estaban rotos de los sepinés, pues estaba todo hecho, haciendo lo que querían, no había seguridad, no había nada. Entonces estos camaradas prepararon, claro, después de una serie de recalentamiento, que ya lo que hacíamos los comunistas, y era echar un poco de pólvora para después prender mechero. Y era lo que había para el reglamento de la gente, juntando a veces medios verdades, pero y era lo que había. Entonces estos camaradas prepararon el encierro, que no se enteró nadie. Cogieron el relevo entero, y creo que fueron 40 horas que tuvimos dentro. Ahí tuvimos que comer cebada, porque solo llevaron un bocadillo, que era Saturnino, Arenas, Paquillo y Ramonín. Tenía 4 plantas, una se quedó en la planta del 200, otro en el 140, otro en el 80 y otro en el 40. Entonces estaban, para la gente que quería salir, como a informar el por qué se hallaba el encierro. Entonces el encierro, claro, en ese momento tenía una parte política ya, más o menos, porque la gente en la época de la política, entonces tenía un montón de problemas laborales, y tenía una parte política que ya pedía pues elecciones, libertad de prensa, libertad de expresión, y lo otro pues ya eran los problemas normales de todos los días. Bueno, el problema es que ahí prepararon esos piquetes, y había una chimenea que salía a la huella, la que tenía el rodamiento, el circuito de rodamiento entraba por el pozo para ventilar la mina, y salía por la huella. Entonces ahí los piquetes, en ese piquete me tocó a mí de tornar que la gente no saliera. La gente sabía que era chimenea y la gente se tiraba arriba para salir, entonces estaba preparado. Cuando alguien quería salir, tirabas una mamposta, una pieza por allí, la gente regulaba, después cada uno fue buscando su sitio, en los cesteros, que era donde más caliente estaba. Esa huelga después fue negociada para salir. Una huelga que se negoció con la gente, con la policía afuera, el que estaba fuera del comité, creo que ya Ramonín, negociaban. Ahí solo había acceso por teléfono, se daba jaula, nada más que el control lo teníamos nosotros. Entonces la huelga, cuando se negoció para salir, una condición fue que no hubiera presos. De lo otro, creo que prácticamente que salió muy poco, no recuerdo exactamente, quedó muy poco, pero la condición fundamental política fue que salir y que no hubiera presos. Y eso sí se cumplió. No hubo detención en ese momento, lo que pasa que fue después. La detención fue a continuación fue en el 58, que cayó el partido entero en Asturias. Entonces, la huelga sí, oye, sí. A del 58. Esa fue el recalentamiento por la huelga, la anterior por la huelga del 68. Porque yo recuerdo que Cabrera, el camarada de Fonso Gómez y Cadenas, a mí un día me plantean,
camarada del partido presentó, no sé quién fue el camarada del partido, nos presentan y me dicen que tengo que ir a dar un meeting a la casa SEO de San Mamés. Joder, yo no entendía nada, claro. Cuesta entenderlo ahora. Casi es que me llevé mi moto a San Mamés y era por problema más político ya. Allí yo no hablé nada de los problemas laborales. Hablé de lo que sabía o lo no sabía, y ya no lo sé. Entonces encima me ponen arriba no en el banco, que había normalmente para sentarse, sino en una mesa. Me ponen una mesa y me cago en Dios con 300 mineros allí, y dije, me cago en Dios, pero no me metí. Bueno, casi que salí como pude, allí hablé unos 10 minutos diciendo los problemas que había que reivindicar el derecho de prensa, libertad de expresión, libertad de sindicato, un montón de lo que se exigía y que no teníamos, y que costó, sabemos lo que costó para llegar a donde se llegó. Entonces, bueno, inmediatamente me largué de allí en una moto y claro, pero ya no me presentaron ni Cadenas ni Cabrera, porque estos camaradas estaban bastante guardados, claro, porque estaban muy quemados, y era gente que estaba muy quemada. Entonces siempre estaban un poco, eran los que te orientaban un poco en lo que podías entender, porque yo cuando empecé, yo no entendía nada. Cuando me empieza a hablar ahí Arenas, porque yo después, en ese momento, saliendo de la colonia, pero que después tuve siempre muy buenas relaciones, porque en el 56 fuimos para la Juécara, entonces vine a la Juécara, y entonces ahí con toda esa gente, entre otros estaba Pedrín, estaba Aréval, todo un montón de gente que había estado en la colonia. Entonces fue cuando empecé a entender un poco, pero yo en principio cuando me planteaban que te lo dejaban así, estabas con él en la rampa, porque ahí prácticamente eran siempre los picadores los que montaban el follón, porque ellos los que más había unos 500 picadores, y estábamos siempre juntos, estábamos 8. Entonces siempre con el bocadillo tenéis más posibilidad de organizar. Pero a mí cuando me planteaban que había que reivindicar derechos de huelga, la libertad sindical, yo quedaba un poco instalado y dije, cojones será esto. Claro, no entendía, porque yo en la familia mía no había pasado nada, no entendía nada, prácticamente. El caso es que después de la huelga del 58 a continuación, yo estaba convencido que esa huelga, yo y muchos, yo estaba convencido que eso no iba a ningún sitio. La gente estaba en condiciones de luchar por los problemas laborales, los que vías día a día, donde te apretaba el zapato que te sacaba la huella, ahí donde la gente respondía, comisiones al ingeniero, había comisiones todos los días en una rampa u otra, todos los días había un problema. La castración iba en ese sentido, lo mismo que a mí. Yo ya era rebelde por naturaleza, pero a mí jodíame mucho trabajar gratis. Y entonces siempre vi las injusticias que había, y claro, y eso se iba traspasando a la gente que iba en comisiones. Y siempre mirábamos a ver, estábamos al tanto, el partido, mirabas qué rampa saltaba, iba al ingeniero o al capataz para el que lo encabezaba, ir castando ese camarada, y así se castaba a todos los camaradas del partido. Cada rampa que salía, había 40 o 50 rampas, cada rampa que salía, donde se empezaba la gente a cabrearse, entonces yo lo que digo es recolectando el partido, ir funcionando el partido, porque después el partido no nos conocíamos, el problema era ese. En el 58 había 18 militantes en el partido en Fondón, yo solo conocía a 6. Sabía cómo estaba el partido, pero el contacto mío era con 6 nada más, por el problema de las caídas que podía haber. Y a pesar de todo, con eso todavía lo sabía. Entonces, cuando vino la huelga del 58, estábamos prácticamente, yo no sé, y sé por dónde iba, claro. Me enteré mucho después, porque el problema de la huelga del 58, ahí pegó la dirección de París, la dirección del partido, Santiago Carrillo y el Ejecutivo, tuvieron un patinazo de la hostia. Porque ahí el problema es que cuando salías a informar, y yo lo vi después, cuando estuve en la clandestina, que salías a informar a París, estabas con la dirección y presentabas los problemas
que había en la minería, en lo que conocías. Entonces, claro, yo ya me daba cuenta, en aquel momento no, pero me daba cuenta que ellos cogían el problema de una forma teórica, porque los problemas estoy convencido que hay que vivirlos. Cuando los vives, los entiendes. Cuando no los vives, los tienes cogido con alfileres. Entonces, claro, yo vi que allí, claro, empezaban a analizar y, claro, y cada vez allí, oh, Dios, claro, no tenéis argumentos para decir que no era así. Entonces esa huelga se presentó, la gente que salía a informar, hubo gente, sobre todo la parte de intelectuales de Madrid y de Barcelona, claro, pensaron que eso que ya estaba, la huelga general política que estaba cayendo ya. Y aquí, claro, aquí en la minería vimos que ya era mentira, y como fue un fracaso total. Fue un fracaso total que luego, cuando la huelga del 62, caímos al Comité Provincial, caímos al 61. El Comité Provincial y la huelga del 62 se preparó desde la cárcel, el Comité Provincial. Si no nos habían cogido con el chivatazo, que nos cogieron en el año, en Avilés, si no nos cogen posiblemente, fue el 21 de octubre del 61, cuando caímos el Comité Provincial. Esa huelga seguramente se había adelantado algo, porque estaba totalmente, a mí no me cogieron en Avilés a Eduardo Rincón, que era el enlace, a Víctor Bayón y a Julio Gallardo. Yo ese día no estaba en la reunión. Yo había tenido una reunión en San Julián de Vimenes, que era la feria de San Julián de Vimenes, y tuve una serie de reuniones de 3 en 3 con los camaradas de San Julián de Vimenes, porque había un partido ahí, además vienen muy firmes ahí la zona esa. A mí me cogieron al día siguiente, que ya, si a mí Tina me dice que Víctor Bayón no durmió en casa, a mí no me cogen. Entonces, yo iba a trabajar y me cogieron delante de la brigada, pero tuve tiempo de avisar al fondón. Yo llevaba una pica de mano y cuando me enseña la policía que tengo que los acompañar, dije, ¿a dónde? Dice, la comisaría, dije, ¿a qué? Dice, bueno, tienen que hacer unas declaraciones. Yo no conocía a la policía esos. Y dije, esta pica que la llevo, ¿para casa o llevarla por la comisaría? Dice, no, déjala aquí en la brigada. Dije, no, la voy a llevar a aquel chaval que lleva un camarada adelante, Santiago. Y dije, yo hablé con él, dije, mira, coge la pica y a ver si esa pica voy a fulano de tal, que yo voy para la cárcel, ¿eh? Él pegó un salto y yo, tira para allá. Entonces la huelga ahí se cortó, pero el problema claro, es que nosotros desde la cárcel, a continuación, la huelga es saltada, cogimos los contactos y recuerdo mira cómo se cogía un contacto con 25 pesetes, un papel de 25 pesetes. Pues lo partimos al medio, al mismo hierro, partimos al medio y en un bar que había en la Felguera, que se pusieran en una esquina, los dos con los 25 pesetes partidos al medio. Estaban los dos con los 25 pesetes y cogieron el contacto, pues, y además ya que se conocían del fondón, ya se conocían y se cogieron los contactos. En Mieres pasó lo mismo. Con las mujeres de Julio Gallardo, fueron los mujeres los que llevaron los contactos. Que sin las mujeres no se había hecho nada, ni en la huelga del 57, porque las mujeres de Saturnino, de Arenas, todas esas camaradas, hay que darles un valor que fueron a burros muchas veces con los niños para allá. Entonces se preparó la huelga de esa manera, el fondón. Y tuvimos, claro, la caída nuestra, caímos en el comité y otros 4 camaradas más que venían del comité, de ahí no sabe nada. Pero ya que los huelgas preparabanse, claro, de esa manera, lo mismo que ahora, pero lo que pasa es que ahora tienes posibilidades de reunirte. En aquella época, claro, ahí no había el debate político. El debate político que había ahí era debajo de los abedules, entonces ahí podéis debatir poco, ahí ibas a preparar cómo hacer un poco por ahí dentro de la mina, cómo preparar las comisiones y era el reglamentamiento, pero no había otra cosa. Entonces el problema que había pues era ese. Entonces
Lo que más quería recalcar era el valor de las mujeres de esa época, lo que lucharon, porque además no había nóminas, ¿eh? El problema es que se estaba trabajando y eso había que verlo, y no lo sabe uno hasta que pasa por uno. Y a mí, que tuve muchos años sin nóminas, si me pregunten cómo vivía, casi no lo puedo decir, no sé cómo. Trabajando la mujer, por ahí como podía, y yo lo que había, y las mujeres de los presos lo mismo. Lo que ya era la mujer de Saturnino y la mujer Encarna, la de Arenas Virtudes, la Libres, la del Paquillo, toda esa gente tuvieron que pasar para más. Y hay que para ir a Burgos, en aquella época echabas 10 horas en el tren, 10 o 12 horas. Tenéis que ir por León y pasar ahí, cambiar de tren ahí. Y eso era tortura. Entonces, claro, la vida era esa. Y yo pienso que se tuvo muy poco en cuenta todas esas cuestiones. Se fue dejando y y se perdió un valor político que no sé, y todavía que se empieza ahora a recoger un poco, pero hay una historia muy larga de etapas, porque aparte de los que tuvieron la colonia, porque los de la colonia fue fundamental para recomponer el partido, sin duda ninguna. En las cuencas mineras, para recomponer el partido fueron la base fundamental, porque tenían, y después esos camaradas que cayeron varias veces, vinieron a redimir ahí al Fondón. Luego fueron los que crearon el Amigos del Nalón en el 83, que entraban a la cárcel y salían y volvían otra vez. Que no, vamos, que yo a veces no entiendo. Bueno, y es verdad que quedó mucha gente en la cuneta. De toda esa gente, y después, claro, salieron de la cárcel, porque en la caída del 58 ahí cayeron 36. Ahí cayó todo. Cayó Higinio Canga, cayó Manolo de Barros, cayeron Saturnino, cayó Arenas, cayeron los de los Montotos del Candín, cayeron los de José Luis de la Nueva, cayeron el partido, yo tengo los nombres de los 36. Ahí hubo que recomponerlo de nuevo todo. Cayeron todos el día de San José, el día del Padre, en marzo del 58. Y ya estaban preparándose, claro, la huelga la huelga general, porque ya digo, la huelga esa fue un fracaso total, y se sabía. Lo que no sabían fueron los teóricos, porque cuando salió Eduardo Rincón a informar de la situación como estaba aquí en Asturias, que estaba la huelga en condiciones de hacer una huelga en el 61, que estaba en condiciones de hacer la huelga. Y cuando salió a informar, estaba Horacio con Santiago Carrillo, y Horacio, que sabía mucho, puso una mano a Rincón arriba del hombro, dice: mira a ver cómo entras ahí a Santiago, dice, porque no te lo va a creer. Dice, pero mira a ver cómo. Y efectivamente, cuando informa a Santiago, Santiago no se lo creyó. Y no se lo creyó por la sencilla razón. Si el año 58 no había condiciones para una huelga, lo que no se dio cuenta que la huelga del 58 ya era política y la otra ya era laboral, con tintes políticos ya. Entonces Santiago Carrillo, bueno, pasando la mano a Rincón, pero no viendo condiciones. Y claro, llegó una sorpresa, porque claro, si en el 58 hay una huelga, no para casi nada. Bueno, paramos los que paramos, que a mí me metieron 5.000 pesetes de multa, medio jornal, me clavaron en papel del Estado, y como no encontré el papel del Estado, cuando lo llevé al cuartel, me quitaron los perros de encima, me dieron unos hostias de propina. Entonces, claro, el problema de Santiago ahí no se veía el problema. Y claro, la huelga estaba totalmente, como se demostró después, la huelga había unas condiciones y sabíamos por dónde tenía que empezar, porque lo que veíamos nosotros como la huelga del 72, sabíamos que había que empezar en el Pozo San Muño, porque era el pozo con más condiciones que había para saltar, para que la Soledad se cargara a nosotros. Y en la huelga de la
La 61, la 62 fue la Baltasara, de Mieres, porque se veía, siempre, los camaradas siempre veíamos qué pozo había más condiciones para poder saltar. Y así era la cuestión. El problema de la clandestinidad, claro, ahora parece de ciencia ficción, pero no era, y era real. Y era real, lo que pasa que, bueno, la gente, a mí, claro, porque la verdad era que además la cosa estaba jodida, porque tenéis que hablar con un compañero o un amigo que sabéis que debe ir a la cárcel. Porque aquí es lo que hicieron conmigo, claro. Yo estaba convencido que cuando contratabas con los camaradas para hacer la huelga, sabías que debía ir a la comisaría y que debía llevarles hostias y que debía ir a la cárcel. Pero ahí, en la guerra, claro, hay un frente y hay tiros de dos partes. Pero en este caso, los muertos ya éramos nosotros nomás. Ya una parte sola. Y los muertos ya éramos la clase obrera, los que hacíamos las huelgas. Y entonces, claro, tienes que darte cuenta que debes meter a un amigo en un follón como hemos entrado todos, y eres consciente. Que hablabas con los compañeros y, bueno, hay por ahí un camarada que se ríe porque me tocó engañarlo. Yo digo muchas veces que lo engañé, sí, engañélo porque ya era de vida, y era lo que había. Y claro, y te jodía, claro, y es que tampoco era la importancia que tenía. Si fuera ahora, claro, se ve de otra forma muy distinta. Porque hables con un montón de compañeros para preparar una huelga, que sabes que esos compañeros a continuación van allí. Y si siguen, claro, porque el problema ya era seguir, que fue lo que hicieron los presos de la colonia. Y era que ayer seguir y volver y volver. Y a mí me pasó eso. No sé por qué, pero entré un montón de veces en la comisaría y seguí hasta lo último, hasta ahora. Fui siguiendo y claro, y cada vez que vives, claro, tenés un prestigio. Pero ir subiendo escalas, y claro, y yo, como digo yo, coño, yo llegué a generar la clandestinidad en el partido. Claro, y eres una persona que la gente te apreciaba, y ibas había una huelga, tirabas el maíz, tirabas los plumes y tirabas lo que fuera, los muelles, los piquetes, pero yo en el Pozo Fondón nos poníamos 2 o 3, yo me sentaba en un banco, en la casa de abajo y otro en la casa de arriba, y la gente en cuanto veía que no bajábamos la percha, ya estaba remolinado todo, claro. Y es lo que me decía Ramos, que yo que ya era un cabrón. Dice, aquí que tú no hables, pero actúes. Claro, y cuando estás comprometido no es porque echar el sermón en la casa sea, pues actuabas de una forma, una vez de una forma otra de otra, pero el problema era así. Claro, y iba saliendo gente y ibas dejando paso para que la gente se fuera quemando y para que la gente cogiera prestigio. Porque si no te quemes no tienes prestigio. El problema ya era ese. Yo en el Pozo Fondón había, para Fusoa, yo había unos 15 o 20 vigilantes que me daban unos cuantos, que me ponían metros de testero para pasar yo a Fusoa. Y así, claro, que tenían que tener plena confianza porque sabían lo que se jugaba. Y ahí trabajó Alfonso Oraña mucho con eso. Fue el que calentó, el que habló a los vigilantes que me dieran metros de más, que yo podía pasar a Fusoa. Y claro, ellos querían seguridad, y la seguridad nunca es fija. Y entre la seguridad que había, la aval que tenía yo, y que yo había entrado una serie de veces ya por la comisaría y que no había hablado, que no había delatado a nadie. Y claro, el problema es que yo no digo nada del que habla, porque vamos, y es fácil, yo di algunos cursillos, algunos charles por el monte, para el comportamiento con la policía, lo mismo que me dieron a mí, pero uno ya era dar el comportamiento y otro ya era pasar después por el potro, y era distinto. Uno ya era debajo de los abeduros y decir, mira, tú no sueltes nunca, decíalo a un camarada, no lo recuerdo todavía muchas veces, dijo, nunca des el carrete y que te tiren del hilo. Digo, porque en cuanto te tiren del hilo, estás perdido. Si empiezas a decir algo, entonces ya estás jodida la cosa, ¿eh? Y si empiezas a hablar, si te responde, ya está. Y después la gente, los camaradas, muchas veces fue por el problema psicológico, ¿eh? Más que por el problema de material de los palos. El comportamiento con la policía llega más al problema psicológico
porque si estás esposado y te meten en el corrillo pinchándote las orejas y después lleven el bueno para estar contigo, tú dices algo porque estos son unos hijos de puta, igual te maten. Y cuando dices que no sabes nada, ya te el primero que te pega la hostia. Pero tienen esposado y tienen 8 horas esposado, 10 horas esposado, con las manos amarradas atrás, arrimado a una pared, tocándote los cojones allí permanente, eso no hay quien lo aguante. Yo siempre entré de lleno, a mí dicen que ya era un chulo, porque yo siempre entré de lleno, yo prefería que me frayaran a palos que no que me estuvieran tocando las narices allí horas y horas. Claro, porque ahí llamándote de todo, y bueno, tú vas para la cárcel, ya te voy a ir a ponerte los cuernos, porque tú eres un imbécil, y bueno, claro. Y entonces tener que aguantar todo eso. Bueno, ahí para ahí Fernando Bello, que un día recuerden, y yo estaba en la clandestina y tuve una reunión con ellos aquí en La Nueva, me parece que fue. Y claro, y cógenos con propaganda, y Ramos se va y plantea a Fernando, y dice, mira, hombre, tú vas a ir para la cárcel, pero resulta que tu amigo Fausto está en París tomando un café. Entonces, claro, eso lleva como la gitana que te lleva las cartas. Entonces, claro, vas darte cuenta que ellos tenían una práctica y trataban de desfondar a la gente. Y entonces, eso estaba claro, que en cuanto hablaras algo, estabas jodido ya. Ya tenés que, estabas enganchado. Pero lo difícil ya era no decir nada, porque con Juanín Zapico, el que hablo de la cantera, que era un camarada firme, ya era pequeño, pero era un chaval que casi no hablaba. Y un día, en una caída que tuve, Ramos dice, ¿tú conoces a este Juanín? Ya éramos amigos, Juanín Zapico, dice, lo conozco. ¿De qué lo conoces? Me cago en Dios, estamos en fondo trabajando, somos amigos. Dice, este es un revés, cómplice, este es un revés, pero entendéislo. Dice, pero non habla este hijo de puta. Dice, el día que non habla, igual está pegado y que non chilla. Y que era al revés, era hostia. Y es verdad. Y que era un tío callado, que claro, había torturas que ya eran inaguantables. Hubo huelgas que hubo un compañero un camarada de Oscar Braña, que era de Pachumal y vivía en la Nisao, un día cogieron en la tierra, estaba cavando la tierra en la Nisao para echarles patates y cogieron y dio con unos botes que tenía de la mina de refuerzo, que ya empezaban a dar botes en esa época, de refuerzo para el accidente. Y después de fartucarlo a palos, cuando ya marchar, pisarlo y dieronse cuenta que tenía un fuerte en los botes, descalzarlo y machacaron todas las uñas con los pies. Quitaron los calcetos, bueno, pues hubo torturas, claro, y que eso ya era difícil aguantar. Por eso los métodos en la clandestinidad ya eran yo creo que no se pensaba, porque yo, pues claro, y es que te meten en casa en la clandestinidad, te meten en una casa, en una familia que no conoces, que ni conoces a veces el camarada que te lleva a la familia, que tiene fíos, y que te lleva allá a casa, que es un amigo para dormir unos días allí. Y cuando pienses eso ahora, que pasaste por ello, que tampoco, no lo pensáis porque creéis que era una obligación. Y de hecho, era lo que os contaba antes, era una obligación que se lo cogen, si me cogen a mí o cogen a Horacio, sobre todo a Horacio o a Huerta, claro, y es que se van a la cárcel. Como el tener las máquinas, los motocopistas, pasaba lo mismo. Y es que se estaban jugando 20 años de condena, el que tiene una máquina en casa. Claro, y las cosas, a mí me pasó un caso con la cuestión de una multicopista que un día vivía en Panto y me metieron una máquina en casa, que era para otro sitio, pero resulta que la dejaron allí porque cuando la llevaban no estaba. Y esa multicopista, claro, ya era una guillotina de cortar papel. Entonces, claro, a mí me cogen, y claro, y cuando voy a ver la balanza ese día, dije que ya era aquello que tenía en casa, decir que era una guillotina, pero que era para tal sitio, donde estaban las máquinas. Me dijo pandillera, y era para bendición, para llevar la bendición. Y dije, pero vamos a ver, yo tengo la casa rodeada de policía, pero qué hostia tengo yo ahí. Y tuve que salir, pues, claro, la mujer no dejó entrar dentro a la policía, pero la máquina estaba dentro de la casa, la guillotina estaba dentro, y claro, y era el cuchillo del delito,
y te cogen la gallotina, lleva para cortar papel y lleva donde está la multicuplista. Entonces, claro, yo cuando llego de la reunión con Horacio en moto, párame un camarada, dice, ¿tienes la casa rodeada de policía? Dice Luisa, tu vida está en casa de la mi hermana. Dice, bueno, guarda la moto por ahí. Dije, y hace las 4 o las 5 de la mañana, y yo por ahí. Y claro, y hablo con Luisa, y claro, planteando el problema, dije, vamos a ver, dije, ahí está la máquina, que tenemos que pasar a la clandestinidad. Dije, yo no tengo problema. Dijo, pero tú sí lo tienes. Digo, tienes una niña pequeña y te vas a la cárcel. El caso es que, bueno, estuvimos viendo allí la cosa. Dice, pues yo no voy, dice, voy a la cárcel y yo para afuera vuelvo a salir otra vez. Yo no salgo de aquí. Bueno, y dije, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, por fin, yo no sé, ocurrió, dije, vamos a ver, lo que puedes hacer es que metes la niña ya era pequeña, tenía unos meses, Katy. Entonces dije, metes esa máquina, ya era cuadrada, era una máquina cuadrada con una guillotina para cortar papel, y que yo no sabía lo que era, sabía que era fierro, y dije, mete esa máquina debajo del colchón de la guaja, y sales con ello, mañana sales por ello, cierres la puerta, porque ella no nos dejó entrar porque no tenían la orden de registro, porque registraron, y salió y cerró la puerta cuando marchó, y después hizo lo mismo, salió y cerró la puerta, y salió delante de la policía con la máquina debajo de la cuaja, y claro, hay un policía que dice a otro, dice, vamos a ver, y déjela marchar. Y el policía dice, ¿qué quieres? Que tire la cuaja con el carro. Y así salió la máquina de ahí. Pero es que si no, te pringen. Y casos de esos, conozco un caso en León de un camarada que fueron a hacer un registro, que la mujer no sabía nada porque había poca confianza. Si no tenéis una compañera ese era el problema de fondo. Si no tuvieras una compañera que te comprendiera, por lo menos, y que te apoyara, y era imposible el partido. Y era imposible. Y un camarada de León le dijo a la mujer, y hay una tira de propaganda, y van a registrar la casa, y él tenía un fondo del armario. Pero resulta que el fondo del armario van a registrar y él pagó la espalda allí y no dejaba, tiraron, desarmaron el armario y no encontró nada. Y él quedó desconcertado y cuando me dio la mujer sacó los periódicos del pecho. ¿Entiendes? Entonces el problema ya era, ahí puede contarse un montón de ellos, pero ya era la seguridad del partido y era eso, sobre todo tener la compañera para todo, en esa época y después. Si no había confianza entre la compañera y tú, que fuera consciente o menos consciente, porque yo recuerdo que allá en el 56, 57, en el 56 fui para la Juecara. En el 56 y pico, la mujer no sabía nada, hasta que un día dejé allí un mundo obrero, allí arriba de la mesita, y cuando llegué tarde, me pongo un Cristo de la Virgen, claro, el padre, métalo en el monte. Ella había vivido eso con la madre ya, no era el caso mío, pero que vivimos del expreso, bueno, dije, bueno, yo salí como pude y dije, bueno, mira, si no quieres quitar, si vienen van a detenerte a ti, ahí, y entró perfectamente, porque después que era seguramente más valiente que yo todavía. Entonces el problema andaba que siempre lo recalqué, que sin la ayuda de las mujeres no se había hecho nada. Tiene más valor que los hombres, porque los hombres llevamos a la cárcel, pero ya que la cárcel es de un mundo, pero afuera hay otro. Afuera están los fíos, hay que mantenerlos y no hay de qué, claro. Y más o menos ya era eso, no sé si hay alguien que quiere preguntar alguna cosa que pueda decir. Bueno. Sí, bueno, quería recordar, sí, que no me he dado cuenta, porque tenéis en contra también que las empresas ya era la policía. La Conaduro Felguera ya era la policía, pero había muchos pozos que había de Felguera y si te despedían, cuando siempre tenéis donde ir.
La creación de UNOSA fue por dos cuestiones, una política y la otra laboral. La laboral, de que había que nacionalizar unas empresas que cuando la Segunda Guerra Mundial el carbón ya era oro y no invirtieron nada y se nacionaliza empresas en ruina, y la otra parte era la política, coger todos los bienes para que no tuviéramos opción a entrar a trabajar en ningún sitio, y así fue, claro. Salís de la cárcel y no tenéis donde... Yo aprendí varios oficios, aprendí a pintor y albañil porque tenéis que ir donde pudieras, pero la cárcel era muy difícil entrar en ningún pozo. Y después, yo cuando veo que ahí la señora Mellada trata de hacer un balance de los 50 años de UNOSA, lo que representó UNOSA, puestos de trabajo, etcétera, etcétera, que todo diera bien. Y yo preguntaba, me dije, coño, y los 10 años que la empresa fue una empresa represiva, que en cuanto te movías te mandaba a la cárcel, te mandaba a la policía. Digo, esa es historia también. Pero ahí no se dijo, ni se dijo nada, ni ningún camarada quiso entrar por ello. Pero hay una realidad. Y yo recuerdo cuando salí de la cárcel de 3 años de Oviedo, me pasó lo mismo, fui al fondón y el capataz no tenía ningún problema. Y era un buen minero, fui al ingeniero, a Modesta, lo mismo, que no tenía ningún problema. Pero me manda la dirección de la fábrica de los Felguera, donde está ahora, ahí donde están los autónomos, y ahí tiene la oficina el director y su director. Bueno, pues ahí cuando llego, pido permiso para entrar y no sé si era ahí León o Agustín, que era uno de los dos, me dicen que llegue lo que quiero, y dije, bueno, que ya pasó esto, fui al fondón y fui a Modesto, y le quería no tiene problema, que tenía que ya era usted el que tenía que en esto para el trabajo, y lo que hizo fue tirar del cajón y sacar una pistola, y decir así, dice, por los rojos ni agua ni sal. Y dice, sal de aquí, porque si no sales de aquí te pego 5 tiros. Pues ya sí, y vas a Sobrescobio, a un capataz a Manolín, vas a pedir trabajo, y dice, bueno, ¿qué pasó? Dije, no, vengo de... nada. ¿Dónde estaba el fondón? Bueno, ¿por qué marcha? Bueno, nada, tal. Dice, bueno, no, porque bueno, ya que había huelgas y bueno, ahí despidieron. Dice, ay, no, para los rojos, ¿qué va? Nada. Y claro, te encontrabas con las empresas que eran las primeras, no general, porque la empresa, el primero, si tenías un vigilante bueno, ese no se mojaba, o un capataz. Pero si el vigilante era un cabrón, ya era el primero que te delataba a la jefatura, quien era el que revolvía. Claro. Y entonces tenéislo todo en contra. El trabajo que se realizó, y sobre todo los de la colonia, vamos, fue un valor bien increíble, pero después se llenen como llenen. Todo lo tenéis en contra. Ahí no había nada, y lo que se sacó, bueno, pues fue consecuencia del sacrificio de decenas de miles de personas. En Burgos estaba la dirección del partido interior, y cuando la caída de San José, que hubo la delantera que os conté del partido, ahí hubo un problema que hubo ahí, había un fallo, hubo un camarada que no quería decir que él ya era el responsable y cargaron el muerto a otro camarada. En este caso cargaron el muerto al camarada a Machuca, Arenas, como que había sido por donde se había corrido la mecha de las detenciones, y no era verdad. Y expulsaron a Cachupa, a Arenas del partido en Burgos, porque ahí estaba el filtro, y ahí había que asegurar, que fue el caso nuestro, que estuvo en Burgos y pasó a la comisaría, pero como no dijo nada, salió limpio, y entonces coge contacto con la policía y nos carga en el comité provincial. Entonces, claro, ya que a veces era un filtro, y había que tenerlo por seguridad. Se denunció mucha gente a la Pirinaica, y algunos sin culpa seguramente. Pero entonces en Burgos, y después cuando se descubrió, claro, Arenas lo admitieron, no era Arenas, había sido otro.
había sido otro, había sido Higino Cangas, que Higino Cangas ya estaba en el comité central en la clandestinidad en aquella época. Pero los caídos, y siempre hubo muchos problemas a la hora de aclarar los temas, porque en Burgos tenían que aclarar la cosa para coger contactos. Y si daban un contacto falso, como fue el nuestro, una redada. Entonces, claro, entiendes, esto encuentro en una novela, estoy en una película, pero no es una película, los problemas vienen así de reales, aunque parezca que no, que hay ficción, pero yo como lo estoy contando, exactamente como lo estoy contando. Y reténgolo bien, pero bueno, si me acordaba de la cantidad de gente más, de estos del Fondón y de las colonias, que hay un montón de gente, porque la huelga del 56, en María Luisa, el infierno de María Luisa, que fue a continuación la nuestra, ya venía preparándose la reconciliación, ahí fue Serrano y Domingo, que también ahí, y había otra serie de camaradas ahí, claro, tenía la organización ahí, pero cuando me llevaron a mí arriba, a Samamés, pasaba lo mismo. Ellos tenían conexión, toda esta gente de las colonias tenían conexión del partido. Y así fue como fue la marcha de todos. Posiblemente desarrollando así puede dar un cacho, pero bueno, yo pienso que ya igual como lo estoy contando, desde lo que yo sé que tuve prácticamente desde el 58 tuve en la dirección del partido a otros niveles. A nivel nacional, incluso salía de las reuniones afuera, y después, claro, lo que os contaba en principio, la teoría de cómo se preparaba en el exterior, vamos, yo di cuenta después cuando salía de la forma que lo cogí, y claro, cuando notas las cosas como no estés en el terreno, y yo para ahora también, yo para esta época, que los sindicalistas y demás, no hay, como no tengas argumentos para negociar, que yo lo que hace falta, creo yo ahora, en los partidos que se sepa negociar, pues si no es mentira, tienes que tener el problema muy claro para poder tener contrapartidas cuando vas a una negociación. Y si no tienes contrapartidas, igual que yo creo que habéis escrito, y aquí traigo los nombres estos nada más, porque para mí yo igual traigo. Cuando tengo la cosa clara y tengo la cabeza, puedo perderme y saltar, pero el hecho es que son las cosas así. Si no tienes la cosa clara, no vale que te nada. Y yo tengo la experiencia de muchos años que las cosas son como son. Si queréis hacer una pregunta que pueda ayudaros a alguna cosa, si no, por mi parte yo terminé. Fausto, para poner un puntín de humor, cuéntanos lo que te pasó en la Guardia Carrocera. Bueno, llegué un poco el cómic que escribe aquí el compañero ahí, Vázquez. Fue un caso, yo salté en la clandestinidad, en esa época estaba en la clandestinidad, creo que había saltado, entré en el Candín, ahí tuve 2 meses porque lo primero que preparé fue una huelga de los guajes que pararon todos los pinches. Entonces había que ir al poco porque yo tuve posibilidades de la vida laboral de haber estado de vigilante muchas veces. Y nunca lo quise porque yo tenía la carrera ya y no quería entrar a ningún sitio ya. Lo de la guardia, estaba Armando Ballina en la clandestinidad, el cuñado de Otones. Entonces él salió en abril, por ahí salió y me presentó a mí los camaradas del Pozo Venturo, del Pozo Carrio, del Pozo, de los pozos todos de arriba, del Sotón, de todos los pozos que había arriba, los 5 o 6 pozos de María Luisa. Le presentó a los camaradas, estaba Pesetes, el padre Churruca, estaba otro Villamán Santiago, estaba Castro, que fue el del problema. Entonces a mí me los presentó y yo los conocía ya. Entonces yo preparé una reunión con todos ellos, pero uno por uno, que Armandín lo llevaba mal, porque si caen todos. Lo hacía en asamblea ya, cuando no se permitía más de conocer de 3 en 3, para hacer cuartaes. El caso es que voy a las reuniones y no se presentó nadie. Cuando voy a la última, al Pozo Venturo, allí en la mata de Dules, claro, yo voy y se habían dicho,
Dice, no estoy aquí. Y dice, entonces dije, una cosa, ¿cómo los otros camaradas no se presentó ninguno? Dice, no se presentaron porque creemos que es un chivato, que es un confidente. Y dice, no me jodas. Dice, sí, es un confidente. Dice, y a mí mandaron aquí para quitarte delante. Dije, la jodimos, dije, bueno, pues vamos a ver. Y dije, pero, no, sí, ahora me da risa, pero él tenía la mano abierta. Y él pensó que tenía pistola. Y dice, porque pensamos que era un confidente. Dije, vamos a ver, si fue un confidente. Dije, si yo os conozco a los 6, ¿para qué día venir aquí? Y dice, coño, es verdad. Dice, no, pero igual, no nos fiamos de ti. Dije, vamos a ver. Dije, mira, ¿tú ves tus manos que tengo? Y estuvo mirando. Y dice, no, tú eres picador. Claro, porque tú eres tal de autorcillo. Tenía unas manos fuertes, estaba picando un gandín. Dice, no, tú eres picador. Dice, pero igual. Dice, si no nos mandes una consigna de la Pirinaica, nunca queremos hablar contigo. Y hubo que mandar una consigna a la Pirinaica para que me admitieran en la zona de arriba. Y tú traías así, que casi los camaradas del partido casi me quiten delante. Claro, no estaba preparado para eso. Y lo que pasa es que son, no me acuerdo cómo se llamaba. Y se mandaron a mí, no se atrevieron, son unos cobardes, mandaron a mí solo. ¿Entiendes? Por eso. Eso era mentira, pero hubo lo de verdad, ¿sabes? Tú que lo hubo de verdad. Claro, no, pero. Somatenes y confidentes había muchos. Que los hubo de verdad, confidentes y somatenes. Otro tema ya. Que los hubo de verdad, confidentes y somatenes. No, claro que sí, que hubo. Usted se los hubo, somatenes. Somatenes y en la zona de Tuilla, bueno, a mí en una ocasión, en la puerta de casa, pegaronme 13 puñaladas. Le venía a quitarme delante. Los servicios de la Guardia Civil. Y fui a una mala casa de socorro y después la mujer no quería que fuera a denunciar. Y después fui al cuartel a denunciar. Y estaba el cabo Pérez y bueno, quiero denunciar los hechos. Y dice, oye una cosa, dice, no vayas a pensar que yo tengo nada que ver en eso, ¿eh? Y dice, pero los que te pegaron, dicen, y en pocos cojones tuvieron que no te quitaron delante. Sí, así tan guapo. Tan guapo y cosas de estos, claro. Entonces, claro, el problema conmigo tenía un jodido porque además ya era así. Yo quería mejor entrar los que no que me estuvieran tocando las narices de horas y horas. Entres y bueno, y calienten, te vuelven a sacar, te vuelven a calentarte. Pero por lo menos que cuando me rompieron las costillas, claro, entró en la comisaría y bueno, la única vez que conté que no me debían pegar, porque yo había estado con el médico, que estaba soltado, cogieron el proceso de el estado de excepción del 58. Cayeron un montón de camaradas de Escuenques que me conocían y claro, y no aguantaron, la policía torturó, pero es que después Ramos, cuando salieron a la diligencia, cuando fueron al juez, Ramos les dijo, dice, como digáis al juez que fue por torturas, como no digáis lo que firmasteis aquí, dice, un saco de diligencias y vamos a ver, claro, estaban asustados, entonces reconocieron ante el juez todo lo que Ramos les dijo. ¿Entiendes? El problema, claro, cuando me cogen a mí, claro, cayó Horacio 8 días antes, con el chorizo, un bolso, ahí en Mieres, y claro, después Horacio, claro, no tocaron, y era mucho Horacio, que sabían que ahí no había nada que sacar. Pero entonces, claro, ellos sabían que yo estaba ya guardado, fui al médico, y era un médico de confianza. Y fui al médico y dije, tienes que darme de baja. Dice, ¿cómo haces de qué? Y dice, está buscándome la policía. Y dije, ¿y pasa esto? Y dice, ¿de qué estoy de baja? De un tirón de la espalda y tal. Bueno, así es que estoy de baja, pero claro, estás de baja, estás guardado, pero tienes que hacer reuniones. Y es un dirigente y tienes que hacer reuniones. Y entonces, claro, bajaba un moto de pando y en pando y en la fregada cogieronme. Cogieron a la policía y que tengo que los acompañar. Y a la policía no era de aquí. Y dije, ¿pero acompañar a qué? Dice, bueno, ¿y la moto dejamos aquí tirada?
eso nos lo llevamos a nuestra casa. El caso es que entro por la comisaría y bueno, la única vez que yo conté que como ellos ya habían vendido la empresa que estaba de baja, dije, esta vez no me toque, me cago en Dios, tú lo has arreglado. Querían el aparato de propaganda. Claro, como todos los que me llevaron, había conseguido con ellos propaganda. Y yo decía que yo no salí de ahí. Dije, no, para hacer propaganda tendrá que ser un periodista o algo. Dije, yo no fui a la escuela. Por lo tanto, yo no puedo saber nada de los periódicos, yo no puedo saber nada. Dice, no, pero sí, que hay unos vietnamitas, que hay como un cuño, dice, que hay, claro que la conocía, que ponísimo un cuño ahí y salían telesfotables pequeñines. Y eran voluntarios, pero en una época ya lo que había. Y vamos, yo encerré que no, y bueno, y me tintan el corro, y empiezan a tocarte las narices, y la tortura psicológica, y nada. Y subes y bajes, y hasta que empezaron a sacudir hostias ya, a suavizarte, y hostias para aquí, hostias para allí. Y claro, y pasaron las 40 horas que tienes que estar, hasta que entonces vieron que había otro método. Otro método, y entonces ya empiezan a dar fuerte, y ya Pascual, que tengo la querella con él, estaban los dos pareados. Ya es Pascual, dice, bueno, dice, para mí que tienes su cuerpo, los costillos jodidos, dice, pues a ti pues rompete los costillos yo. Y empieza a sacudirme, puñetaban camisa, ya era verano, ya era mayo, de camisa, y empieza a sacudirme puñetazos en las costillas, y yo agachéme porque no respiraba. Tenía unas manos al hijo de puta, y tendrales todavía, y cuando me agacho, empieza a soltarme hostias, haz ventosa en los oídos empiezan a echar sangre, reventan los tímpanos. Yo caigo un bajo y empieza a sacudirme patadas. Vamos, dejó mi maldad. Seguramente si tengo una cuerda en la celda, claro que me cuelgo. Porque yo el problema sabía lo que había. Sabía que si yo hablo, me cargo el partido entero. Porque si sueltas el hilo, vamos, yo sabía dónde estaban las máquinas y sabía cómo estaba la cosa. No todos, pero parte de ellos sí. Entonces, claro, aguante, es que si no sé, no sabes ni cómo aguantes. Aguantes cuando, y ese es el problema, cuando tienes conciencia por lo que estás, cuando tienes ya la conciencia por lo que estás y por lo que te juegues y en lo que te has metido, y es cuando yo pienso que es cuando aguantes. El caso es que el problema, cuando llega la hora, pues claro, cuando me ponen ya que cumplir las horas para salir, yo no respiraba, estaba en una mierda, y ponen, todavía son buenos, ponen una mano en el hombro, uno cada uno, y se les vamos a ver, mira, como no sabes ni escribir, con esto que te damos desde el Vasco a Burgos, 10 años o 12, y se le puede estudiar una carrera allá. Digo, bueno, eso no está mal, porque ya que aquí no tuve posibilidades, algo aprovecharé. Me cago en Dios, y claro, ahí salí. Hubo un montón de cuestiones ahí que se cruzaron, que yo tenía una petición fiscal de 15 años por denunciar en público y salí en libertad por falta de pruebas. Y las pruebas fueron que yo salgo de la comisaría, y voy al juez. El juez no me hace ninguna pregunta. El juez mira el expediente y dice, coño, por una vez a Ramos salió la cosa mal, al comisario Ramos salió la cosa mal. Como yo que yo no había firmado nada y de la forma que llegaba, no me hizo más preguntas, dice, tiene que esperar el médico forense, tiene que ver el médico forense. No se quiso cargar el muerto ya y dice, pero el médico forense está en la procesión de cuerpos. Dice, tiene que esperar. Dije yo, ¿qué voy para la cárcel o voy para casa? Dice, no, ¿qué va? Dice, no, usted va para la cárcel, yo no puedo mandar para casa. Dijo, no, pues enterro aquí. Y vino un médico forense, tío, miróme los orejas así como asco, y yo echaba el aire por la nariz, tenía reventados, y miróme un poco las costillas, como estaba. Él informó, claro, tampoco se quiso mojar mucho, él informa y informa al director. El director tampoco se quiso cargar con muerto, y entonces, porque en ese caso, creo que sería el único caso, me mandan al hospital.
Me van al hospital, al problema de los oídos, de las costillas. El caso es que salí 4 veces al hospital. Salí 4 veces, entonces el problema viene el juicio, claro. Viene el juicio y con ese que yo no firmé nada. Y que yo tenía un pasaporte, que yo pedí un pasaporte cuando salí de Bélgica, estuve ahí gestionando el García Lorca hay unos meses que me metieron, yo quería venir para acá y ya me metieron allí a gestionar eso, sin haber ni puta idea de camarero ni de nada. El caso es que pido un pasaporte, fui a la embajada un montón de veces y tomándote el pelo. Y bueno, y dice, bueno, ¿por qué no hacéis huelga, aquellos cabrones de la embajada, por qué no hacéis huelga en Rusia? Y dice, bueno, que en Rusia ahí tienen una pamesta y reparten a para todos, y a que tenemos aquí, damos migalles nada más, ese es el problema. Bueno, pues fuimos cuantas veces a última hora, tanto insistir, dieron un pasaporte, y era un salvoconducto, un pasaporte falso. Traías un cuño, decía, solo exclusivamente para entrar en España. Dije, la mujer venía para tener la guaja, Katy, y en la frontera pidieron el pasaporte, los de ellos, pidieron el mío, y el policía que se mirando dice, miró, dice, espera un momento, marchó para la cabina y dije, bueno, yo vine con la cuenta, dije, bueno, aquí, de aquí para allá vais solos. Y él bien, y se lo da una cosa, dice, bueno, este pasaporte, ¿por qué este pasaporte es así? Dice, ¿qué me dice? A mí, tenemos el pasaporte, yo pedí un pasaporte para entrar en España. Dice, ¿y usted cuándo salió? ¿Por dónde salió? Digo, salí por el puente. Por ese puente ahí, entre la gente que iba a trabajar a Francia. Dice, bueno, ¿y por qué salió? Dije, bueno, ahí cogió, me dije, bueno, y es que había huelgas, dije, y a veces la policía molestaba y tenía miedo y salí para afuera. Y dice, tenga, dice, yo no quiero saber nada. Yo el pasaporte ese y no quiero saber nada. Pero nada más llegar aquí, claro, ya empieza aquí la Guardia Civil, la Guardia Civil y Ramos, que quién el pasaporte. Y yo el pasaporte nada más llegar, digo a Meredith, al abogado. Dije, el pasaporte es mío, paguélo yo. No, pero es que usted no, tiene que darme el pasaporte. Dije, no, coño, que el pasaporte paguélo yo y es mío, hostia. Y no insistan, que el pasaporte no lo doy a nadie. Y ellos piden información a la embajada. Pero como era un pasaporte falso, no estaba en el registro. Claro, no podía ese pasaporte. Y ellos estaban convencidos que ya era mentira. Había un salvaconducto para que me tuvieran en la frontera. Entonces, claro, con ese pasaporte empieza el juicio y, claro, el Tribunal del Público empieza a presentar que era un enlace, que era un comunista, que estaba en enlace entre París y Francia, entraba y salía en la clandestinidad y el abogado dice, no, señoría, yo tengo un pasaporte del defendido. Enseña que el pasaporte, y claro, entre eso y que tuvo con los presos que también Carabanchel, que negaron que me conocí, que yo entraba a la presa de ellos, que yo era más alto, más rubio. Bueno, con 15 años salí por falta de pruebas. Salí en libertad. Juntarse toda una serie de cuestiones que yo no conozco que han sacado al hospital a curar a nadie de esa época. El problema, claro, el problema después decía López, el abogado, venía amigo de Nadón a decir que la defensa, en parte, que ya era nuestra. Y ponía, por ejemplo, dice, mira, Fausto no dijo nada, salió en libertad. Y dice, pero hay que después, si se reconoce por las torturas, si se reconoce ante la policía, se niega ante el juez y hay media defensa. Pero cuando reconoces ante la policía y ante el juez lo que firmaste, la defensa ahí es mínima, claro. Entonces, claro, las cosas funcionaban así. Y bueno, yo parece que acuérdome bastante bien, tengo ya la cabeza, ya lo único que me queda un poco. Y claro, después hay algunos, claro, hay algún camarada que dice que lo engañé, y es verdad que lo engañé, pero no dice que yo fui el que aprendió de mí. Y muchos dije, no, aprendisteis algo, pero otra parte sobrepasaste al maestro. Claro.
Bueno, pues sí es lo que hay, ¿eh? Si hay alguna cosa más... Falta tiempo de escribir un libro, ¿cómo se llega hasta los 90 años como tú? ¿Eh? ¿Cómo se llega hasta los 90 años como tú? Ya. Es que ponerlo en un papelito. 90 años y 7 meses. Que ahora cada mes que pasa pesa la mochila, ¿eh? Cada mes no, cada día. Pesa la mochila. Pero bueno, llevo la bien. Estoy bastante... Hombre, el problema es que... Y es la verdad, ¿eh? Porque a veces cuando dicen que se hace un conservador con la edad, a mí no me pasó eso, ¿eh? Porque tengo tan mala hostia como cuando tenía 18 años, ¿eh? No, ya la verdad. Y creo que si yo vivo, y es precisamente porque mi carrera fue política, no sé otra, ¿eh? Y posiblemente sé algo. Y bueno, y con tú Dios que hablo de otra cosa, pero normalmente siempre en la política y hacer ver los problemas que estoy planteando aquí. El que escucha, claro. Pero es que el problema es ese. Y yo no me niego, sin grabar no me niego a hacer nada. Pero lo que pasa es que después grabando, bueno, a última hora ya parece que me cansaron y a veces ya grabé algo también, pero es que las cosas son así, ¿no? Y claro, y cuando ves que tienes, es verdad, que tienes toda una historia y que mucha gente no comprende. Y que yo no comprendí durante muchos años, porque la cuestión de cuando a mí dio muchas vueltas la cabeza, la huelga del 58, la huelga general política, y vamos a ver. Y después se me di cuenta cómo funcionaba cuando empecé a salir por allí, claro. Y cuando después, claro, con toda esta gente que nombreaba a los paisanos, en la jugaríamos juntos, y claro, empezaste, pero fueron maestros hasta que murieron. Mira tú si Saturnino, cómo el tío, la filosofía que tenía en la mina, estabas a destajo y tenías, por ejemplo, el metro que hacéis de destajo tenía 11 pesetas. Pero si hacéis 2, tenía el doble. Y si hacéis 3, el triple, probablemente era 33. Y Saturnino un día, así hablando, dice, mira, querido Faustino, dice las empresas, si quieren más a las mulas, les cuesta más las mulas que los obreros. Dice, y cada obrero tiene la capacidad, la fortaleza para picar tantas toneladas de carbón. Dice, mira, ponía un ejemplo, dice, mira, había un camarada que tenía una moto, una Montesa, que vinieron. Dice, mira, Montaña tiene una Montesa, tiene una moto. Dice, si monta él solo, dice, la moto dura, pero que lo meta otro atrás, dice, la moto termina primero. Dice, por nosotros no tenemos que enganchar eso. Lo hacen porque tienen obreros y cuanto menos piquemos el carbón en el menos tiempo posible. Tú mira esos paisanos, la filosofía, cómo tenían la cosa tan clara yo fui una persona que nunca enganché en eso, ¿eh? Yo con el jornal del primer metro siempre me arreglé, sabía lo que tenía, porque no. Y así murió gente reventada en la mina por ese problema. Pero ya que tú ves al paisano con qué claridad te mostraba la situación en la sociedad. Oye, habrá que ir a comer, ¿eh? Bueno, yo creo que se ganó un aplauso de todos nosotros, ¿no? Que me quedaría aquí oyéndote esos días.